Antes de que el pastor nos comparta lo que es la evangelización, quisiera hacer unas 3 acotaciones desde la perspectiva de la historia de la evangelización. En los primeros 300 años de la era cristiana, vemos en los Hechos de los Apóstoles y en la misma historia del cristianismo cómo era ese trabajo de los apóstoles, de los padres de la iglesia, el de estar convencidos de Cristo resucitado y de la importancia de darlo a conocer como Señor y Salvador. En el siglo XIII en adelante, especialmente hasta el siglo XVII, es un periodo de mucha importancia, porque allí se dio a conocer lo que realmente se enseñó en esos 300 años del cristianismo, que era el Evangelio de Cristo. Dar a conocer a Cristo. En estos 2 periodos, mucha persecución, mucho rechazo y mucho surgimiento de movimientos que rechazaban la enseñanza del Evangelio, es decir, dar a conocer a Cristo, y en lo contrario predicaban filosofías que más que rechazar a Cristo caían en una terrible blasfemia al nombre del Todopoderoso. No más aquí en Colombia, y así ocurrió en todas las naciones del mundo. Se dice en los primeros tiempos de evangelización en Colombia, en el periodo de la independencia a su inicio, de grandes predicadores que llegaron aquí a Colombia, dentro de ellos Diego Thompson, un siervo de Dios formado en las facultades de enseñanza bíblica y teología en Europa, en Estados Unidos, y su misión desde Inglaterra, pasando por Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, Argentina, y luego de regreso nuevamente a Colombia, cumpliendo una misión de muchos años. Se dice que él fue al puerto de Honda, ubicado en el municipio La Dorada, y que él allí cogió un barco para regresar, llegar a Barranquilla y poder llegar a Norteamérica, incluso a Inglaterra, a dar un informe de su misión cumplida. Pero las cosas de Dios a veces no las entendemos. Se dice por la historia que un boga, es decir, el que iba en una barca, manejándola, cuidándola, administrándola, lo recibió, pero que al llegar a Barranquilla no apareció el nombre o la persona de Diego Thompson. Se dice por la historia, muy creíble, de evangelistas de la época, que lo identificaron como un evangélico, y por el poder que tenía la Iglesia Romana Papal en ese entonces en territorio colombiano, se dice que lo echaron entre un compartimento, lo encerraron, lo sellaron y lo lanzaron al río Magdalena. Esto para indicar, amigo oyente, cómo a través de la historia el evangelista, el que da a conocer a Cristo, el evangelio, tiene rechazo, tiene persecución y aún, muchas veces, hasta la muerte. Pero una muerte solo por proclamar la santa palabra de Dios. Pastor, estas son historias que nos deben motivar en el sentido de tener valentía para proclamar el Evangelio hoy, en un momento, tal vez, de la historia muy complicado, y que necesariamente tenemos que ir a la palabra poderosa con la guía del Espíritu Santo para seguir evangelizando, es decir, dar a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pastor Gustavo, qué bueno que nos pueda compartir, nos pueda indicar en verdad, según las Sagradas Escrituras, qué podemos o qué debemos entender por la evangelización. Adelante, pastor. Muchas gracias, doctor Juan.
Y la verdad que la introducción es muy buena porque nos ayuda a entender que siempre que se comparte el Evangelio de Cristo, hay violencia, así lo dice la Escritura. El reino de los cielos se ha acercado y los valientes, dice una traducción, y otra los violentos, lo arrebatan, ¿no? No violento de que sea uno agresivo, sino violento más bien, que no es algo sencillo, porque hay dos reinos, uno de las tinieblas y uno de la luz, y obviamente el reino de la luz, bueno, es el que representa a Dios, el que representa a Cristo. Entonces, el evangelismo es algo tan importante que tenemos que ir a la base, ¿no? ¿Por qué se llama evangelización o evangelismo? Bueno, porque se expresa el evangelio glorioso del reino de los cielos, el evangelio de Cristo. Y eso es bien importante porque podemos hacer programas enteros acerca de lo que es el verdadero evangelio que Cristo vino a compartir. Entonces, evidentemente, pues la pregunta es muy importante porque dice, bueno, ¿en qué consiste la evangelización? Bueno, pues obviamente que se comparte el evangelio. Aquí hay un texto. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, uno de los más grandes evangelistas que ha existido en esta tierra, Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16, dice la escritura, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, escribiendo a la iglesia en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, y aquí es muy importante, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, o como pudiéramos entenderlo, a los judíos, porque fue o se quiso compartir el evangelio a los judíos, aunque la gran mayoría no quiso, y después se habló o se abrió esa gran puerta al pueblo gentil, a los que no somos judíos de nacimiento. Entonces la evangelización consiste en poder compartir el evangelio que, como dice el apóstol Pablo, no son palabras, no son agrupaciones, no son meras instituciones, sino que el evangelio es poder de Dios, y aquí está el porqué, o para qué sirve, para salvación a todo aquel que en él cree. Y aquí hago un comentario, hace poco estaba charlando con algunos líderes de algunas iglesias aquí en Colombia y hacíamos una reflexión muy sencilla. Y esa reflexión llena pues de humildad, llena de compañerismo y de amistad era, ¿por qué hay poco cristianismo a veces en las congregaciones cristianas? ¿Por qué hay poco amor? ¿Por qué hay poca vida práctica cristiana? Mucho conocimiento, mucho seminario, mucha teología, pero ¿por qué hay poco cristianismo? Y entendíamos de manera muy sencilla que es probable que el Evangelio no se esté compartiendo de la manera adecuada. Y si no se está compartiendo de la manera adecuada o se está compartiendo otro Evangelio que no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces por eso hay poca efectividad. Esa es una de las razones, hay varias, pero esa es una de las razones. Entonces el tema es muy importante porque la evangelización no tiene que ver con hacer grande a una denominación, no tiene que ver con que un pensamiento meramente filosófico o que el nombre de Cristo, solamente como el nombre de Cristo lo conozca todo el mundo, sino que el Evangelio, el mensaje que Cristo trajo desde el cielo, que su propio Padre le dio para entregarlo a la humanidad, se esté expresando como debe expresarse, se esté entendiendo como debe entenderse, y algo muy importante, que tal vez no lo podamos abordar el día de hoy, pero que se esté practicando. Porque si yo enseño un falso evangelio es como dar una medicina que ya no sirve. Pero aún si enseño el verdadero evangelio y no se vive y no se practica, pues también es algo pues que evidentemente va a ser muy notorio en una persona, en una familia, en una congregación, en una comunidad, en un país y en el mundo entero. Y eso es lo que ocurre en estos momentos. Hay mucho que se habla de Cristo, pero hay pobre evangelización porque probablemente no se está entendiendo cuál es el Evangelio de Cristo. Bien, Pastor Gustavo, qué importante, amigo. Evangelizar es dar a conocer a Cristo por medio de la poderosa palabra de Dios.
mediante la fe en Él, y nosotros tener en nuestro corazón que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que solo en Él tenemos la salvación. De otra parte, qué bueno lo que nos indica el pastor Gustavo y nos exhorta. Miles de denominaciones en el mundo. Lugares llenos de una capacidad que pueden pasar 7,000, 10,000 o 12,000 personas. Pero la pregunta es, ¿en verdad todos seguimos a Cristo en obediencia? ¿Vivimos su palabra? ¿Vivimos el Evangelio? Porque a mí me llama mucho la atención las estadísticas, en el caso colombiano, que se indica que el 10% de la población colombiana es cristiana. Entonces uno hace las cuentas aproximadamente sobre 50 millones y uno concluye 10 millones. Pero algo que me llamó mucho la atención, y ojalá, pastor, pudiéramos hacer un programa de práctica de cómo es que se debe vivir el Evangelio. Uno se pregunta, ¿en verdad son 10 millones de cristianos en Colombia? Esa es una pregunta, amigo oyente, que debemos hacernos. Y yo creo que si por lo menos el 10% en Colombia fuéramos verdaderos siervos de Dios, obedientes, ciñéndonos a proclamar a Cristo como Señor y Salvador, yo creo que viviríamos en otra situación distinta. No podemos dejar de lado que se vive una crisis en Colombia. Bueno, en el mundo entero, pero en Colombia se vive una crisis. Y las causas de esta crisis, ojalá algún día las pudiéramos compartir, porque son evidentes. Desobediencia. Como dijo el pastor, un evangelio, pues llamémoslo así, contaminado. ¿Contaminado de qué? De filosofías humanas. Una enseñanza en donde se enseña más humanismo que cristianismo. Y no es que esté mal hacer charlas sobre humanismo, pero es que un domingo es para escuchar la santa palabra de Dios, tal como está inspirada y revelada. Qué importante es que el pastor nos indique, porque hay muchos textos en las Sagradas Escrituras que reiteran, son incisivas, persistentes, en que debemos ser evangelizadores. Y qué bueno que el pastor nos indique qué textos de las Sagradas Escrituras nos hablan sobre la importancia, la esencia, la necesidad de practicar lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué textos bíblicos nos hablan de la evangelización, pastor Gustavo? Bueno, la verdad que son muchos los textos, quiero compartir algunos, pero es muy importante lo que estamos hablando, amado oyente, porque si la evangelización es compartir el Evangelio de Cristo, bueno, aquí un buen ejercicio que la verdad nos daría mucho gusto el poder hacerlo, pero usted puede contestarlo por ahí en los chats, mandar a Fuego AM sus preguntas, sus comentarios en las redes sociales. Es, ¿usted cuál cree que es el Evangelio de Cristo? Haciendo una pequeña encuesta en personas que están en la calle, en congregaciones cristianas, no solamente en Colombia, sino en mi país y en cualquier lugar, muchos le van a decir que el Evangelio de Cristo es repetir una oración, que es la oración del pecador, o aceptar a Cristo en el corazón. Algunos le van a decir que evangelizar pues tiene que ver con llenar estadios o con esas multitudes, como comentaba el doctor Juan. Algunos otros le van a decir que tan solo es creer en Jesús y ya. Algunos le van a decir que es portarse menos mal, algunos le van a decir que es ir a una iglesia. Pero la verdad que qué importante es, y por eso en estos textos que comenta el
doctor Juan, por lo menos pues hay que leer el básico, el que nuestro Señor Jesucristo habló acerca del Evangelio, porque estamos de acuerdo que si ese Evangelio fue traído del cielo, del Padre a Cristo, para que Cristo lo pudiera expresar a nosotros, bueno, yo le quiero presentar cuál es el Evangelio de Cristo. En la Escritura, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice la Escritura, después que Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Digamos que el primero que evangelizó fue Jesús. El mismo Dios hecho carne, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, evangelizando. ¿Y qué mensaje compartió? Humanismo, positivismo, échale ganas, nada de eso. Acéptame en el corazón, repite una oración, nada de eso. Su mensaje, el Evangelio, es así de contundente en el versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El Evangelio de Cristo compete, ¿no? O se complementa con dos elementos que aquí vemos, es arrepentíos y creed. Este es el Evangelio. Arrepentimiento, un llamado firme, serio al arrepentimiento, y en una segunda parte un llamado firme y serio a creer. ¿A creer en qué? Pues a creer en Cristo, a creer en que Jesús obviamente murió por nosotros, resucitó y Él volverá y está pronto a llegar. Ahora, usted puede decir, es muy sencillo el mensaje. Sí, es muy sencillo. Pero si usted lo estudia, este mensaje que es muy sencillo, también lo predicaron los antiguos profetas en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento gente tan seria como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, lo volvieron a compartir y lo volvieron a expresar. Entonces, para mí en esta pregunta es muy elemental en los textos de la evangelización utilizar primeramente para entender cuál es el Evangelio. Porque si nosotros predicamos otro mensaje u otro Evangelio, es por eso, o es una de las razones, vuelvo a comentar, por lo cual hay poca efectividad en algo que el apóstol Pablo nos decía en Romanos 1, que leímos con sencillez. No hay poder de Dios en la vida de una persona, no hay cambio, no hay transformación, no hay salvación. ¿Por qué? Porque si se comparte de Cristo, no hay poder, no hay cambio, no hay salvación. Porque es necesario que sea el Evangelio de Cristo. Si el Evangelio de Cristo es bien predicado por una persona, una congregación, por un predicador o evangelista, bueno, por lo menos ya está la semilla, ya está la sustancia, ya está el Evangelio, el mensaje que Cristo vino a predicar, y entonces ya será responsabilidad de la persona si lo quiere creer o no lo quiere creer. Pero por lo menos era necesario que entendamos cuál es el Evangelio de Cristo, doctor Juan. Bien, Pastor Gustavo, qué importancia repasar, volver nuevamente a captar el mensaje de la evangelización como nos lo está indicando el Pastor Gustavo. Le vamos a preguntar al Pastor Gustavo Rosales que nos indique, porque aquí fallamos mucho, nos indique realmente cómo podemos hacer una verdadera evangelización. ¿Qué debemos nosotros tener para que esa evangelización sea genuina, sea realmente como la dejó instituido nuestro Señor Jesús y Salvador? Pastor Gustavo. Pues la verdad, doctor Juan, que esta pregunta es muy importante y viene en relación a lo que estábamos hablando. Para que sea una correcta evangelización, pues tenemos que predicar el evangelio correcto. Eso es lo primero. Si el evangelio que yo predico es falto de arrepentimiento, está incompleto. Si yo predico solamente fe en el Señor Jesucristo, pues es un evangelio incompleto. Y también al contrario, si yo predico solamente arrepentimiento sin fe, es un evangelio incompleto. Eso es lo primero que tendríamos que ver y que es algo que casi nos va llevando de la mano, que es el evangelio. Bueno, ¿cómo se evangeliza? Pues predicando el verdadero evangelio. Lo segundo es, quiero leer un texto, me llama mucho la atención, que es Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo, uno de los más grandes evangelistas, enseñándonos. Y por mí, dice él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. El evangelio de Cristo se predica con denuedo.
valorando su importancia, diciendo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, el Evangelio se predica de manera clara, es un llamado genuino a un verdadero arrepentimiento, es un llamado fuerte. No tenemos temor de que la gente se espante, como Félix, de que la gente se espante o que se aparte o se aleje. No es la intención, sino la intención es que la gente entienda que ha dañado a Cristo a través de un verdadero arrepentimiento y que sus pecados pues le están destruyendo. Predicarlo con denuedo, sin temor, no es buscar popularidad. Por eso dijo el apóstol Pablo, no he rehusado el poder compartir el Evangelio de Cristo. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 20. No he rehusado dar todo el consejo de Dios. Y en Efesios dice con denuedo, porque soy embajador. ¿De quién somos embajadores? Pues de Cristo mismo. Él sabía la importancia del mensaje. Entonces, para poder evangelizar se necesita entender que hay que llamar primeramente al pueblo a un verdadero arrepentimiento, como los profetas antiguos, y después predicar acerca de esta fe, acerca de esta suficiencia de Cristo y predicar la cruz y lo que implica tomar la cruz. Así se debe de evangelizar. Jesucristo nunca le escondió el pecado a nadie. Cuando le habló a la mujer samaritana, le habló de sus faltas. Cuando le habló a la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más. Cuando le dijo a otra persona por ahí, le dijo, bueno, vete y no vuelvas a pecar, no sea que te venga algo peor. Es decir, siempre fue un llamado genuino a dejar el pecado, a dejar la maldad. Y la segunda parte es a ver a nuestro Señor Jesucristo. También cuando curó a aquel ciego de nacimiento, que inclusive pues se enojaron los fariseos de su tiempo, ¿no? Aquel que le puso lodo ahí en los ojos, en Juan capítulo 9. Bueno, cuando esta persona recuperó la vista, y después de que lo expulsaron, por cierto, de la sinagoga, Jesús fue a buscarlo. Y entonces Jesús le terminó de compartir, hablando del Mesías. Como todo judío estaba esperando al Mesías, entonces el ciego de nacimiento dice, ¿y quién es para que yo crea en él? Y le dijo, pues estás hablando con él, yo soy. Y entonces dice la Escritura que este ciego se postró delante de él y le adoró, rindió su vida ante él y creyó en Jesús. Entonces siempre se compartirá de la misma manera. Evangelizar es llevar a los pies de Cristo a la persona. Evangelizar es poder compartir este mensaje que transforma vidas, pero tiene que ser de esa manera. Arrepentimiento primeramente y después la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las formas, las estrategias, la Biblia no habla de eso. La verdad que a veces nosotros como seres humanos quitamos la Escritura y metemos nuestras ideas, metemos nuestras formas, metemos nuestros pensamientos, pero la verdad que la palabra de Dios nos enseña que así se evangeliza. ¿Cómo predicó el apóstol Pedro? Hechos capítulo 2, lo puedes ver ahí con mucha calma en tu casa. Un llamado al arrepentimiento. Ustedes mataron el autor de la vida, ustedes mataron al Mesías. Es un señalar los pecados, señalar las faltas. ¿Cómo predicó el apóstol Pablo? Ante gobernadores, ante príncipes, ante judíos, sacerdotes, en las sinagogas, a los gentiles. Siempre fue un llamado al arrepentimiento primeramente y segundo, pues una fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue apedreado, naufragó, sufrió penalidades, pero porque predicó el Evangelio de Cristo. Entonces, la manera de evangelizar o cómo se debe de evangelizar es eso, un llamado al arrepentimiento genuino y en segundo lugar, y es muy importante, pues un llamado a la fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Qué claro, pastor, lo que nos está indicando. Me llamó mucho la atención algo que nos dijo el pastor, amigo oyente, es para tenerlo en cuenta, para reflexionar. Evangelizar es llevar al incrédulo a los pies de Cristo. Con esta expresión puedo deducir, espero que no me equivoque, es que se puede predicar mucho a alguien, pero si esa persona no nace de nuevo, no se humilla, no obedece el Evangelio,
pues simplemente no ha nacido en Cristo, no sigue a Cristo, en consecuencia, pues no ha sido evangelizado. Seguirá esa persona en su mismo mundo vivido antes si no realmente llega a los pies de Cristo. Y la evangelización se materializa cuando esa persona nace de nuevo. Pero esa llegada a los pies de Cristo, esta es cuando lo que dijo el pastor, se predica el evangelio para ese arrepentimiento, esa persona se arrepiente, reconoce sus pecados, está convencido de su pecado y por medio de la fe llega a los pies de Cristo. Qué importante esto. Pastor, pues esta pregunta pareciera sencilla y cualquiera podría decir, no, pues eso es sencillo, pero se la hago porque tiene unos componentes muy importantes para poderlo recordar. Pastor, ¿cuál es el propósito entonces de la evangelización? Eso es muy importante. De hecho, es una de las preguntas más importantes que se pueden plantear en este tema. ¿Para qué nos dejó el Evangelio nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué evangelizar? ¿Cuál es el propósito? Inclusive, cuando usted estudia Mateo capítulo 24, un capítulo muy precioso de la Escritura, dice que este Evangelio, vuelvo a repetir, ¿cuál? El de arrepentimiento y fe, el que predicó Cristo y todos los demás. Y este Evangelio será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. No dice y toda la gente conocerá de Cristo, porque eso no importa. Los demonios tienen una fe intelectual, dice el libro de Santiago. Entonces, creer en Cristo intelectualmente, eso no es el Evangelio. Sino cuando se predica el arrepentimiento genuino y la fe en Cristo, entonces sí, dice la Biblia que esa es una de las características por las cuales ahí se habrá completado, vamos a decir, el tiempo para que Cristo vuelva, que es un texto muy, muy interesante. Pero respondiendo a la pregunta, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Que no sé si usted se ha puesto a reflexionar por qué dice Salvador. Bueno, la profecía decía, y pondrás a su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados, no en sus pecados. O sea, el propósito que haya venido Cristo a esta tierra es para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Entonces el Evangelio es para salvarnos de nuestros pecados, para que Jesucristo sea nuestro Señor, pero también nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué quiere Cristo? Que todos los hombres y todas las mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de la evangelización? Bueno, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El evangelismo es importante por eso, la evangelización es importante por eso, el evangelio es importante por eso, porque es poder no para cambiar un poquito, como decía por ahí alguien. Bueno, es que yo ya no soy tan malo como antes. Bueno, si es un curso de moralidad, pues vamos a leer mejor Piensa y hágase rico, ¿no? O vamos a leer El vendedor más grande del mundo o cualquier libro de superación personal. Pero no se trata de eso, no se trata de ser un poquito mejores. Se trata del poder suficiente para cambiar a un pecador y convertirlo en un santo. A alguien que era como el exendemoniado gadareno, hacerlo uno de los primeros evangelistas que existió. No sé si usted ha reflexionado en eso. Ese cuando los demonios se le salieron, Dios ahí lo liberó, Dios hizo algo impresionante, quiso seguir a Cristo y Cristo le dijo no, ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Cristo ha hecho contigo. No tenía seminario, no tenía cursos, no tenía ni ropa seguramente, no tenía ni preparación académica, no tenía mucho de lo que nosotros tenemos, pero tenía lo más importante, tenía a Cristo, tenía la salvación, porque la salvación misma se había acercado a él. Bueno, la verdad que en esa sencillez nosotros tenemos que entender que Cristo transforma completamente a una persona. Esa mujer samaritana fue completamente transformada. Y cada uno de los hombres y mujeres que han sido impactados, no solamente en la Biblia, sino a través de la historia, con este evangelio, son gente que ha trastornado en el buen sentido sus comunidades. Ahí vemos a un John Wesley, ahí vemos a un Jonathan Edwards, ahí vemos a un Charles Spurgeon, ahí vemos a gente que marcó diferencia. ¿Por qué? Usted estúdielo, no nos da tiempo el día de hoy. Predicaron el verdadero evangelio.
es decir, hicieron evangelismo de verdad y de verdad que hubo una transformación. Hay transformación, hay conversión cuando se hace de la manera correcta y cuando se comparte este Evangelio de Cristo. De verdad, amado oyente, es un tema para reflexionar bastante en la actualidad y en el cristianismo que estamos viviendo el día de hoy. Bien, Pastor Gustavo. Esto es muy importante, lo que nos está enseñando el Pastor Gustavo Rosales con fundamento en las Sagradas Escrituras y en el tema, la evangelización. La evangelización hay que hacerla conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios nos ordena y conforme a los modelos de Jesús, de los apóstoles, de los grandes predicadores. La palabra es poderosa cuando se predica o se da a conocer a Cristo a una persona que no conoce a Cristo. La palabra de Dios, la entendí bien el pastor, es la que transforma de inmediatamente a esa persona, sin tener en cuenta el rango social, los títulos, el conocimiento, las filosofías, sino es cuando la palabra llega al corazón, al ser de esa persona y lo transforma en una nueva creación, un nacimiento espiritual. Pastor, es muy importante todo lo que nos ha indicado, pero qué bueno poder recabar. Es importante reiterar que el pastor nos indique eh, en esas palabras que él toma de las Sagradas Escrituras, cuál entonces sería, pastor, el propósito de evangelizar o la necesidad mejor, hoy, la necesidad de evangelizar tal como el pastor nos lo ha indicado y que ordena las Sagradas Escrituras. Que la misma pregunta nos da la respuesta de lo que hemos estado hablando y es bien importante. ¿Por qué es importante la evangelización? Bueno, pues simplemente vamos a citar lo que dice la Escritura, dos grandes discípulos de Cristo, uno que estuvo con él y otro que por revelación, que es el apóstol Pablo, pues sabemos cómo fue su transformación completa. En Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38, el apóstol Pedro, predicando el Evangelio, predicando las palabras de vida, bueno, cuando predica un matar, es decir, que mataron a Cristo, mataron al autor de la vida, como comentábamos hace un rato, dice la Escritura, al oír esto, que es una de las evidencias que la gente está entendiendo, no solamente que está escuchando, sino que está siendo sensible al mensaje del Evangelio, se compungieron de corazón. Es decir, que sintieron como un objeto así punzocortante que les atravesó el corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban respondiendo al mensaje de Cristo. Y ahí vemos cómo el apóstol Pedro les dice, llenos del Espíritu Santo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí vemos otra vez el Evangelio. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. O sea, la evangelización no es nada más para ser popular entre las multitudes o para ser más adeptos a mi congregación, sino es para perdón de pecados. O sea, el mismo apóstol Pedro entendía que el evangelio era tan importante porque era la diferencia entre muerte espiritual y vida espiritual. He ahí una de las cosas muy importantes. Y vamos a escuchar al apóstol Pablo. Hechos 20, versículo 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. A ver qué enseñaba el apóstol Pablo, vamos a ver. Públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, otra vez vamos a ver aquí el evangelio, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñaba el apóstol Pablo? Bueno, arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué era importante este mensaje? ¿Por qué es así importante la evangelización? Bueno, porque podemos pasar de muerte a vida. Entonces, cuando se es evangelizado de una manera correcta, cuando la evangelización es de manera correcta y adecuada, hay transformaciones de vida. Cuando el evangelio no es el correcto, es un evangelio espurio, por ahí alguien ocupaba, no me acuerdo si era Dietrich Bonhoeffer, decía,
se predicaba una gracia barata, por ejemplo, ¿no? Pues así mismo hay un evangelio barato, así como cuando compras un producto de esos que tienen reducido en azúcar, reducido en sustancia, producto light. Bueno, hay un evangelio light que no cambia, que no transforma vidas. Pero cuando el evangelio es el correcto y es predicado de una manera correcta, entonces, ¿por qué es importante? Porque hay conversiones reales, porque recordemos que la escritura nos habla de esto, es decir, no se predica nada más para poder que sea más conocido Cristo, sino para que la gente se convierta de sus pecados, se arrepienta y se convierta, se vuelvan a Dios de todo corazón. Y entonces sí, hay nuevos nacimientos, como comentaba el doctor Juan. Entonces sí, la gente ya no finge, la gente ya no se esfuerza. No sé si usted se ha preguntado por qué la gente a veces dice, es que me cuesta mucho trabajo ser cristiano. Es que me cuesta mucho trabajo perdonar, es que me cuesta mucho trabajo amar, es que me cuesta mucho trabajo servir a la iglesia, me cuesta mucho trabajo hacer misericordia, predicar. ¿Por qué será? Porque el evangelio no ha impactado en tu vida, no te ha transformado. Y amado, eso es una realidad que tenemos que entender el día de hoy. Y que el evangelio nos transforme, y que el evangelio nos convierta, y que el evangelio nos haga nuevas personas. Ese es el misterio y ese es el don de Dios. Y de verdad que ese es el deseo de Dios, el que todos nosotros podamos entender su evangelio, pero no solamente entenderlo, sino predicarlo, y no solamente predicarlo, sino vivirlo. Porque hoy en día, con eso concluyo, hay muchos mensajes, se habla mucho de Cristo, pero la gente quiere ver personas que sean completamente transformadas por este poder del evangelio. Gracias, Pastor Gustavo. Se nos ha agotado el tiempo. Excelente enseñanza. Amigo, vuelva a escucharlo, a verlo. Compártalo con sus amigos. Y nos quedan unos segundos para preguntarle al pastor cómo se siente en esta ciudad capital de Colombia. Y qué bueno que nos comparta algunas redes sociales donde algún oyente quiera seguirlo, quiera seguir sus enseñanzas de mucha importancia para el crecimiento espiritual, Pastor Gustavo. No, pues muchas gracias por el espacio y de verdad por la invitación a Fuego AM, doctor Juan, muchas gracias. Pues a nosotros nos encuentran allí en las redes sociales, en YouTube, como Estudios Bíblicos en Colombia. Cada domingo se sube una enseñanza y con mucho gusto pues a usted puede escucharlas. La verdad que son de bendición. Y para otras personas que también nos pueden escuchar en otros lugares, hay un ministerio que es Jóvenes Discípulos, también en YouTube, Jóvenes Discípulos. Y de verdad que en Fuego AM, si quisieran contactarnos para saludarnos, ahí está el doctor Juan, que él tiene nuestro número personal. Y estamos contentos, muy contentos acá en Bogotá, en Colombia. Mandamos un fuerte abrazo a todos los oyentes, a todos nuestros hermanos y amigos. Y de verdad que tenemos una deuda muy grande con Cristo, pero también con el pueblo colombiano que nos ha recibido con los brazos abiertos. Y pues que Dios les bendiga y sigamos estudiando la Escritura, porque Jesús dijo, ¿os parece que ahí se encuentra la verdad, la vida eterna? Y ellas, las Escrituras, dan testimonio de Cristo. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Gustavo Rosales. Dios lo guarde. El Señor lo bendiga por esta enseñanza recibida en el día de hoy. El evangelismo, amigo, importante. Evangelizar, dar a conocer a Cristo. El evangelio. Cuando se da a conocer el evangelio de Cristo, se entiende que somos pecadores y que tenemos que ir al arrepentimiento. Arrepentidos de nuestros pecados, hay una regeneración en nuestro ser, en todo nuestro ser, y así podemos entender las grandezas del Evangelio de Cristo, porque al estar en Cristo, sabemos que hemos nacido de nuevo y que somos luz para el mundo, y que tenemos que llevar la palabra a toda raza, pueblo y nación. Gracias a todos los que estuvieron conectados en Facebook, en YouTube, a Leti, y los que estuvieron sus mensajes en WhatsApp. Dios los bendiga, el Señor los guarde. Nos acompañó en el Control Master Lorena, les habló Juan de Jesús Sánchez en el Impulso. Damos la gloria a Dios y estaremos en otro programa más, si es la voluntad de Él, en el Impulso por Fuego AM, la radio para la adoración. Bendiciones.